carga para el TC, por lo tanto los TC muchas veces se saturaban, entonces no era muy utilizado. Bueno, en realidad todavía no es tan utilizado, sí, pero sí hoy en día se utiliza más. ¿Y por qué se utiliza más? En aquel entonces también comenzó a analizarse, ¿cierto? ¿Cómo llevo la información de los TC al relé? Porque en el fondo los relés son los que reciben la información de los TC, pero ¿cómo la llevo que no sea a través de un conductor, de un cable? Y aparecieron la, las comunicaciones vía microondas. Muchas veces les comentaba yo que se utilizaba la misma línea, ¿cierto?, se estaba protegiendo, pero se envía información a distintas frecuencias, qué sé yo, vía carrier, vía microondas, y empezaron a aparecer otras formas de enviar la información de los TC al relé. Hoy en día con los relés digitales, obviamente, y todo lo que es lo avanzado que está en la comunicación, eso es mucho más fácil. No obstante, no es muy utilizar el relé diferencial todavía para líneas. Insisto, para línea. Para línea normalmente se utiliza mucho más la protección de distancia, que es la que vamos a ver en la unidad siguiente. Pero sí se utilizan todos los otros dispositivos, el generador fundamentalmente, protección de barra, ¿cierto? Generador, barra y transformador, que son donde más se utiliza la protección diferencial. Y el primer esquemita que yo le mostraba, ¿cierto? Era la protección diferencial que decía, corrientes que entran con corrientes que salen, ¿cierto? Y cuando esas dos corrientes eran iguales, significaba que no había ninguna fuga entre medio de los dos límites de los TC. Por lo tanto, por el relé pasaba una corriente diferencial igual a cero. Primitivamente eso es lo que apareció como protección diferencial. No obstante, eso era muy difícil lograrlo, ¿cierto? Toda vez que los transformadores de corriente no siempre coincide la razón de transformación que yo tengo, ¿cierto? Para lograr que la corriente secundaria entre la entrada en el relé y la salida en el relé, o la comparación de una entrada y una salida, ¿cierto?, fuera igual y pasara por el relé corriente cero para que no operara. Eh, y aún así, cuando se lograr hacer eso, ¿cierto? Los TC nunca son exactamente igual unos a otros. Por lo tanto, por la saturación del núcleo, también existían diferencias. Y la protección iba a operar viendo una corriente diferencial, viendo él una corriente diferencial, pero que en la práctica no lo había. Él veía que había una corriente diferencial, pero en la práctica no lo había. ¿Y era producto de qué? De que los TC se habían saturado, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, era difícil ajustar a cero la corriente diferencial. Y ahí donde aparecen, decíamos que lo que empiezan a aparecer estos famosos relés. O sea, ¿cómo se dicen ellos? Ah, mira, corriente cero. Entonces, no logramos hacer corriente cero, hay que insensibilizar, y ahí es donde aparece esta palabra, ¿no? Insensibilizar los relés para que no operen en condiciones normales de funcionamiento, porque tiene que operar cuando hay una fuga de corriente, no en condiciones normales. ¿Y cómo lo hacemos? Y ahí aparecen los famosos relés diferenciales de porcentaje. Es decir, ¿qué es lo que el relé diferencial de porcentaje? Es permitir que haya un error de corriente que pase por el medio. Es decir, se compara la corriente que entra con la corriente que sale, ¿cierto? Y se permite un cierto porcentaje de tolerancia que no tenga precisamente que ser cero, sino que puede ser un pequeño valor. Mientras la corriente que pasa por el relé está dentro de ese rango que está definido, el relé no va a operar. Pero obviamente si se pasa es porque hay efectivamente una fuga de corriente, ¿cierto? Y el relé va a operar. Entonces aparecen los famosos relés diferenciales de porcentaje, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora. ¿Ok? Está claro hasta ahí, muchachos, ¿no? De ahí voy a pasar lista, bueno, rápidamente. Eh,
Dice el elemento de medida de estos relés compara las corrientes que entran con las que salen del equipo de tal manera que cuando la diferencia entre estas alcance un valor igual o superior a un porcentaje dado de la corriente menor, y aquí está la clave, ¿no? Un porcentaje dado de la corriente menor, el torque de operación es mayor que el de retención produciendo la operación del relé. Esto está enfocado a los relés, obviamente, diferenciales electromecánicos, ¿no? Hoy en día con los relés digitales, obviamente que no hay ninguna parte en movimiento, no obstante, igual están los relés diferenciales de porcentaje, eh, porque lo que decía, puede haber una saturación de los TC y se está cometiendo un error en los TC, no es que haya una falla, sino que porque están saturados los TC, igual hay que mantener ese nivel de porcentaje, ¿no? Entonces, los relés diferenciales de porcentaje tienen en cada fase una unidad de medida de 3 enrollados, 2 de retención y uno de operación dispuesto como se muestra en esta figurita. Si recuerdan, el monito que yo les mostraba anteriormente tenía solamente el relé acá. Entonces, cuando había una corriente diferencial cero, el relé estaba tranquilo, pero si había una pequeña diferencia de corriente, iba a pasar por este dispositivo y él iba a operar. No obstante, ahora se modifica este relé y vamos a tener dos bobinas de retención y una de operación. Por lo tanto, cuando la diferencia de corriente respecto de la corriente menor, ya sea la de entrada o la de salida, ¿cierto? Respecto de la corriente menor, sea igual o superior a un cierto porcentaje que se le definió, es decir, ese porcentaje, lo que quiere decir eso en el fondo, que la corriente diferencial va a aumentar, por lo tanto, la bobina de operación va a hacer actuar el relé. Eh, Aquí hablamos de bobinas de operación y bobinas de retención, es decir, cuando estos flujos de acá con este flujo de acá están en equilibrio, ¿cierto? El relé estaba tranquilito, no operaba. Insisto, los relés digitales de ahora obviamente no hay flujo magnético, pero sí ahí sigue estando la diferencia de corriente. ¿Ok? Entonces, aparecen los famosos relés diferenciales de porcentaje y esta es la configuración. Dos bobinas de retención que me generaban el torque de retención y una bobina de operación que es la que me generaba el torque de operación. Entonces, cuando esta corriente diferencial superaba ese porcentaje, obviamente actuaba sobre la bobina de operación y esa hacía que el relé operara. ¿Ok? Entonces, y en general hoy en día se utilizan estos relés, ya no están el relé sin bobinas de retención. Esta es la configuración que tenemos hoy en día, ya sea análogo, ya sea digital, ¿eh? Entonces dice, cuando no hay falla interna, las corrientes secundarias I sub 1 y sub 2 son iguales y la corriente diferencial es igual a cero y por lo tanto el torque de operación es igual a cero. Mientras que el torque de retención es máximo con las dos corrientes en sentido indicado y con el mismo valor. En condiciones de falla interna, las corrientes I sub 1 y I sub 2 cambian, por lo general en magnitud y fase. La corriente diferencial aumenta, por lo que la bobina de operación produce torque en el sentido de cerrar los contactos del relé. El torque de retención disminuye, ya que a lo menos una de las corrientes baja significativamente su valor. Y por eso se compara con la corriente menor. Vamos a ver las ecuaciones que se obtienen a partir del relé diferencial de tipo disco de inducción, que es el análogo, ¿cierto? Y que era el más utilizado. Pero fundamentalmente nacen las ecuaciones, como digo, y son las que de alguna manera están involucradas también en los relés digitales de hoy en día. Igual como mencionábamos en los relés de sobrecorriente. Entonces dice ahí, el elemento de medida de este tipo de relé es semejante al de un relé de sobrecorriente tipo disco de inducción con espiras en cortocircuito, con la diferencia que el comparador está compuesto de dos unidades, una de operación y otra de retención, tal como se muestra en la figurita. Aquí hay un diagrama esquemático. ¿Se acuerdan que en los relés de sobrecorriente teníamos esta parte de acá nomás, ¿cierto? Esta parte de aquí
donde teníamos el núcleo, había un disco, ¿cierto?, que pasaba con la espira en cortocircuito, y cuando el flujo circulaba para acá, hacía mover este disco. Bueno, existía en el fondo, de alguna manera, una sola bobina, ¿cierto?, que era la de operación. Bueno, este tiene dos núcleos, en este caso tiene dos núcleos, ¿cierto?, donde el mismo disco pasa por ambos sistemitas. Y en uno tenemos lo que es la retención y el otro lo que es la operación. Entonces, mientras ambos flujos, tanto el de operación como el de retención, sean iguales, obviamente que el disco no se va a mover y el relé obviamente que no va a operar. Cuando el flujo en la parte de operación, ¿cierto?, supera el de retención, el relé se va a empezar a mover y el relé, perdón, va a operar. ¿Sí? Aquí está es una misma bobina que está dividida en dos, si se fijan. El mismo esquemita anterior, lo único que este es más esquemático. Fíjense que me voy a devolver un poquito. Fíjense que de un TC aparece uno y aquí hay un nodo, ¿no? Y que va al otro extremo del otro TC. Ahí sale una bobina operación y hay dos bobinas y del centro de la bobina está conectada la bobina operación. Y cada extremo de una bobina va a un TC. Eso es lo que tenemos acá. Si se fijan, aquí tengo un extremo de un TC, está a la bobina de operación. Se fijan, a un extremo, pasa por la bobina operación y va a la bobina operación y va aquí al centro de las otras dos bobinas. Y una va a un TC y la otra va, ¿dónde está? Acá está, va al otro TC. ¿Sí? Entonces, esta es la forma física en cómo están conectados internamente los, los relés diferenciales, los análogos, ¿ok? Los digitales obviamente van a entrar los TC directamente al digital. Entonces, como dice ahí, para la figura anterior podemos escribir que el torque de operación es una constante K, que esto ya se los mencioné cuando hablamos de los relés sobre corriente, ¿no? Esto tiene que ver con características constructivas, el tamaño del área, el núcleo, eh, el espesor, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas están involucradas en ese K. Y el número de espiras que tiene la bobina de la bobina de operación y con que sería el número, aparece como D porque el número de vuelta de la bobina diferencial, ¿ya? Y la corriente diferencial, que es la que pasa por esa bobina de operación. Ese sería el torque de operación, con la corriente al cuadrado como siempre va para tener el torque. Como esto es una constante física, bien digo, un número de espiras la puedo sacar afuera, por lo tanto esto me queda un K por un N sub D al cuadrado. Y esto también lo puedo llamar como otra constante, porque una vez que yo construyo el relé con una tanta espiras, eso no lo puedo cambiar. Entonces esto también pasa a ser otra constante. Pero la corriente diferencial es la diferencia de corriente I sub 1 y sub 2. ¿Ok? Así que ahí tenemos el torque de operación. Y por otro lado, tenemos los torques de retención. También K, características constructivas, ¿cierto? El área, el tamaño del núcleo, o del área del núcleo, ¿cierto? Por las corrientes, las fuerzas magnetomotrices, esto N por I es la fuerza magnetomotriz, N por I, N1 por I sub 1 más N2 por I sub 2. ¿Sí? Se acuerda que está dividido en dos, ¿no? Entonces sería el torque de retención. Para que el relé opere, dice necesario entonces que el torque de operación sea mayor que el torque de retención, es decir, esta ecuación de acá tiene que ser mayor que esta de acá. Entonces los K por N sub D al cuadrado por I sub 1 menos I sub 2 al cuadrado tiene que ser mayor que el K por N1 I sub 1 más N2 por I sub 2 al cuadrado. ¿Sí? Si acomodamos un poquito las ecuaciones, ¿cierto? Bueno, aquí se nos va, podemos suponer si son los mismos núcleos, ¿cierto? Las constantes podrían ser igual, pero no me interesa eso por ahora, ¿cierto? Pero acá puedo comparar yo, fíjense. Si yo divido por I sub 2 al cuadrado en ambos lados,
Se me pueden ir los cuadrados también, ¿cierto? Y me va a quedar I sub 1 menos I sub 2 sobre I sub 2. Y tiene que ser mayor, dice que N1 por I sub 1 sobre ND por I sub 2 más N2 por sobre ND. Eso es despejando desde acá, ¿ya? Eh, porque aquí dividí por I sub 2 al cuadrado, entonces me queda dividido acá por I sub 2 al cuadrado y aquí dividido por I sub 2 al cuadrado. El ND pasó para acá, por eso que acá queda dividido por ND. Entonces, si se fijan, aquí está puesta la corriente diferencial, pues este es el I sub D en el fondo, ¿cierto? Entonces, y bueno, dividido por una corriente y esto debería ser la corriente menor. Aquí en este caso estamos suponiendo que la corriente de salida es menor, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación que me define la operación del relé. Como decía, si bien es cierto, esto es un electromecánico, una ecuación de electromecánico, son características, son variables físicas, son las corrientes que entran y las corrientes que salen, ¿ya? Entonces, esto también se define hoy en día en los redes digitales, ¿ya? Entonces, esta sería la ecuación de operación. Cuando este valor supere a este otro valor, ¿ya? Que aquí, fíjense que están metidas características físicas. Cuando este valor supere este otro valor, el relé va a operar. En condiciones muy cercanas a la operación, dice el I sub 1 es mayor a I sub 2, pero considerando que el I sub 1 sea aproximadamente igual a I sub 2, se obtiene esto. Es decir, cuando estamos diciendo que el I sub 1 es aproximadamente I sub 2, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense que acá en la ecuación hay un I sub 1 sobre I sub 2. Entonces, cuando este aproximadamente igual a este otro, es como que yo puedo simplificar, ¿no? Si son muy cercanos, esto yo lo puedo simplificar y este cuánto me queda N1 más N2 sobre N sub D, que es lo que está puesto acá, ¿sí? A esta ecuación es lo que se le conoce como el slope, o sea, la pendiente, la sensibilidad del relé, ¿ya? Y esta es la sensibilidad que nosotros definimos o en los relés antiguos yo compraba un relé de una sensibilidad del 10%, el 25%, el 50%. Ya lo vamos a definir cuáles son para los distintos, las que más o menos se manejaban para los distintos equipos. Entonces, como dice acá, donde S es el slope, o sea, es la pendiente de la curva de operación del relé, denominada también sensibilidad o por ciento de sensibilidad. Y cuando la multiplicamos por 100, obviamente me da en porcentaje. Dice la figura siguiente muestra la característica de este relé para una pendiente del 10%. La línea representa el límite de operación, por lo que el relé operará cuando el punto de trabajo se encuentre sobre ella. En la zona I sub 2 pequeña, las características se desprecia de la recta que pasa por el origen por cuando debido a la acción del resorte antagónico hay un torque mínimo capaz de vencer su acción. Esta es la curvita de operación, tanto en los relés análogos como los relés digitales, ¿ok? Entonces, siempre va a ser la corriente diferencial en el eje de las ordenadas y en el eje de la abscisa, la corriente menor. Aquí está puesta la de salida. ¿Por qué siempre ponemos la corriente de salida? ¿Se acuerda cuando yo le comparaba el relé del diferencial que hay en las casas, ¿no? Venía la línea, entra la corriente y por el otro lado sale, ¿sí? Entonces siempre, aun cuando sea en los industriales, ¿cierto? Una corriente que entra al relé y otra corriente que sale, está comparando, o sea, del equipo, perdón. La corriente que está entrando al equipo y hay otra que está saliendo del equipo. Entonces por eso hablamos de la corriente de salida. ¿Y por qué decimos, la ponemos en principio corriente menor? Porque en condiciones normales, ¿cierto? Independiente que a lo mejor la corriente de salida puede ser mayor, pero está definido un cierto valor. Y si hay una fuga de corriente en el medio, va a ser menor a la original, por eso hablamos de corriente menor. Entonces, yo definí que aquí entraban, no sé, 10 y acá salían 8. Y resulta que por una fuga aquí no salieron 8, sino que salieron 7. ¿Qué significa? Que algo se fugó en el medio. Ahí está la corriente diferencial, la diferencia entre esas dos corrientes, ¿ya? Entonces, uno le define un cierto porcentaje. Por ejemplo, este relé es para una sensibilidad del 10%, es decir, que la corriente diferencial menor tenga un rango del 10%. Si era 5, el 10% son 5,5 hacia arriba y 5, perdón,
0,5 hacia arriba y 0,5 hacia abajo, ¿sí? Entonces, entre ese rango se mueve el relé. Mientras esté dentro de ese rango, el relé no va a operar. Ahora, si la diferencia de corriente, la diferencia, o la sensibilidad, mejor dicho, respecto a esta corriente supera este 10%, vamos a caer dentro de esta zona de la curvita y el relé va a operar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué más decíamos acá? Aquí este normalmente es una línea recta, pero que no precisamente parte de cero. Esto, ¿por qué se considera este pedacito de acá, corriente de diferencial mínima? Porque los relés antiguos, acuérdense que estamos hablando de discos de inducción, ¿se acuerda cuando vimos los relés de sobrecorriente? Para que el disco se empezara a mover y cuando dejaba de pasar corriente se devolviera a su posición, había un resortito que era antagónico, que permitía que el disco se devolviera. ¿Qué más permitía ese resorte o ese elemento antagónico? Que el movimiento del disco fuera más o menos constante, ¿sí? Entonces, eso está acá. Entonces, aun cuando hayan pequeñas diferencias de corriente, ese elemento antagónico no va a permitir que parta de cero la curva, sino en la corriente diferencial cero. Siempre va a haber una pequeña diferencia debido a ese elemento antagónico. Entonces ustedes me van a decir, entonces los digitales, esto parte de cero. No precisamente parte de cero, porque aun cuando sean dispositivos electrónicos, la respuesta nunca es instantánea. Por lo tanto, siempre se va como a detectar una... Obviamente que este margen aquí es mucho más pequeño, es mucho más pequeño, pero nunca de 0,0. ¿Ya? Aun cuando sean digitales, esto nunca es de 0,0. Pero sí, obviamente va a disminuir bastante, porque no hay un resorte, no hay una parte mecánica que se pueda poner. Entonces, cuando la corriente diferencial, fíjense, por ejemplo, no sé, la diferencia de corriente es de 1,5 y habían 10 amperes de salida, ustedes van acá, dicen la diferencia de corriente 1,5, corriente secundaria o corriente de salida, 10 amperes, ya perfecto, 10 y 1,5, el punto de intersección me da acá, significa que el relé opera. Pero si la corriente diferencial es 0,5, y la corriente secundaria o la corriente menor es 10 amperes, voy acá, 10 amperes, estoy acá, el relé no opera. ¿Sí? Porque la diferencia es menor del 10%. ¿Ya? Entonces, esta es la curvita que me define la operación del relé. ¿Se entiende, muchachos, eso, no? Sí, profe. Ya. Si hay dudas, si hay consultas, pregunten en el instante para que no nos quedemos pegados. Bueno, los relés antiguos, sí, obviamente, en principio yo podía variar esto porque dependía del número de espiras, ¿no? Pero en realidad yo, o sea, cuando decimos ahí lo puedo variar, al variarle el número de espiras lo que estoy variando es el porcentaje, la sensibilidad. Entonces yo compraba un relé, digamos, el fabricante podía cambiar eso, entonces si era un relé del 10%, ya, pum, ese, pero si le pedían uno de 25%, cambiar el número de vuelta y me cambiaba la sensibilidad del relé. ¿Sí? Como digo, lo que hoy en día no existe con los relés digitales. Entonces, dice acá, variando la relación entre N1 más N2 y N sub D, se puede cambiar la pendiente del relé. Los porcentajes recomendados, y aquí está la clave, y esto sí se sigue manteniendo hasta ahora, los porcentajes recomendados dependen del tipo de máquina. Se acostumbra a usar 10-25% para máquinas rotatorias. Y rotatoria, cuando hablamos rotatoria, estamos hablando de protección de motor, estamos hablando de generador. Y de 15, 25, 40 y 50% para transformadores de poder. Esos son los porcentajes que normalmente se utilizan. ¿Ya? La sensibilidad. ¿De qué depende? Del tipo de máquina, usted tiene que analizar, ¿cierto? Especialmente en transformadores de poder. Ya vamos a ver el transformador, ¿cierto? Cómo conectamos todo este tipo de cosas y cómo definimos la sensibilidad. ¿Por qué en transformadores más complejo? Porque se lo mostré también en clase, o les recordé en clase, ¿cierto? Que los transformadores yo los puedo conectar en estrella delta, delta estrella y además con un cierto desfase.
¿sí? Hablábamos del DY1, DY5, YD1, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, ¿se acuerdan? Entonces era muy difícil lograr que con los TC ajustar exactamente las corrientes tanto en la entrada como en la salida del transformador. Y dependiendo de la conexión, de la potencia del transformador, habían más o menos errores que se cometían en eso. Entonces ahí se les daba más sensibilidad. ¿Ya? Teniendo claro, ¿cierto? Que por eso que había que analizar bien el tipo de transformador. Entonces, lo que les tiene que quedar claro, para máquinas rotatorias, 10 y 25% son las sensibilidades que hasta el día de hoy más o menos se manejan. Y para los transformadores de poder, 15, 25, 40 y 50. Eh, se siguen manejando más o menos los mismos valores. Estos valores nacen porque era por la fabricación del número de vuelta, qué sé yo, que le daba todo eso exactamente. En los digitales no precisamente no hay número de espiras, y uno podría, como es una ecuación, podría modificar la ecuación. Pero a pesar de ello se siguen manejando más o menos estos mismos valores. Cuando se aplica el relé tipo disco de inducción, dice a generadores, la bobina de operación está conectada en el punto medio de una única bobina de retención, por lo tanto el torque de retención, según lo que habíamos visto, ¿cierto? Depende del promedio de las corrientes de cada entrada del equipo. Y aquí vamos a ver los esquemas, eso es más o menos cómo se definen, ¿no? Aquí vamos a ver cómo se conectan normalmente los TC para la protección diferencial de máquinas rotatorias. Y se siguen manejando los mismos tipos de esquemas de protección. Una protección, bueno, el título acá, ¿cierto? Obviamente es protección diferencial para máquinas rotatorias. Una de esas formas es la protección diferencial longitudinal. Dice, la protección diferencial es la mejor forma de proteger el estator de un alternador contra fallas entre fases y a tierra. Sin embargo, para fallas a tierra, la efectividad de la protección depende de la impedancia de la puesta a tierra, puesto que según sea el valor de ella, una parte del enrollado queda sin protección. Por otra parte, la protección diferencial no protege contra cortocircuito entre espiras de una misma fase. En la figura siguiente se muestran diferentes conexiones de protección diferencial aplicadas a generador según la conexión de sus enrollados. Entonces, aquí tenemos un esquema de protección diferencial longitudinal aplicada a un generador, ¿cierto? Y cuyo generador está conectado en estrella. Esto está representando el bobinado del estator de un generador. 3 enrollado porque es un generador trifásico y que aquí, si se fijan, está unido acá, por lo tanto está conectado en estrella. De aquí, obviamente, va el consumo. Como mencioné anteriormente, en general todas las protecciones son monofásicas. Entonces, cuando yo quiero una protección trifásica, lo único que hago es poner tres protecciones, ¿no? Y aquí está eso. Por ejemplo, acá estoy protegiendo esa fase con este TC y con este TC. Se fijan a la entrada de la bobina y a la salida de la bobina. Entonces está comparando corrientes que van por acá con corrientes que van por este lado. Y esto va a un relé. Aquí fíjense que la salida, voy acá, aquí tengo una bobina de retención, aquí está la otra bobina de tensión que tiene que ir al otro TC. Todos unidos en un punto común acá abajo. Entonces, se fijan, acá está este de aquí, sería un relé de una fase, este que está acá sería el relé de la otra fase y este que está acá sería el relé de la otra fase. Y por eso están señalizados o indicados acá con 87-1, ¿cierto? 87, recuerde que es la nomenclatura de un diferencial, 87-1 es porque es de la fase 1, 87-2 de la fase 2, 87-3 de la fase 3. Entonces son 3 monofásicos, obviamente aquí los TC, estos están conectados también en estrella, y está unido al punto acá, y aquí también conectado en estrella y unido al punto acá. Esta es la conexión más común que se utiliza, estrella-estrella de los TC. Y aquí estoy protegiendo cada uno, entonces mientras yo le definía el relé, ¿cierto? Que por aquí va a pasar una cierta corriente que teóricamente debiera ser
En el caso del generador del estator, esta corriente que pasa por acá debería ser la misma que está por acá. Por lo tanto, teóricamente, por aquí debería haber corriente diferencial cero. ¿Sí? Pero si hubiese una fuga por acá, alguna fuga a tierra fundamentalmente, ¿cierto? No entre espiral, una fuga a tierra, significa que va a venir una corriente, aquí se fugó algo y por acá va a pasar menos corriente. ¿Qué va a pasar? Que esta bobinita, este TC que está acá le va a decir al relé, mira, por acá está pasando menos corriente, por lo tanto, por aquí, al haber una corriente por acá y aquí una corriente menor, va a pasar una corriente diferencial y el relé va a operar. ¿Ok? Para cualquiera de las fases. Entonces aquí, y esto se llama longitudinal porque estoy protegiendo, fíjense, a lo largo de la bobinita. Corrientes que entran a la bobina con corrientes que salen de la bobina. Este es el generador. ¿Estamos? Conectado, bueno, aquí está conectado el generador a tierra, ¿cierto? El neutro, o la estrella a tierra a través de alguna impedancia, pero eso no influye en lo que los TC. Recuerde que los TC protegen todo lo que queda limitado entre los TC, es decir, estos relés protegen ante problemas que hubieran dentro de esta zona. ¿Ya? Eh, Otra razón por la que aparecieron los relés diferenciales de porcentaje es, decía yo, ante la saturación de estos TC. Entonces, por ejemplo, supónganse que hay una falla acá. En principio, el relé no debiera operar, ¿cierto? Si hay un cortocircuito por acá fuera de esta zona, acá afuera, por acá, en principio este relé no debiera operar, porque aquí hay un cortocircuito que lo que va a pasar, hay mayor corriente. Entonces, claro, pasó mayor corriente, esa mayor corriente debiera hacer que aumente la corriente acá y aumente la corriente acá. Pero a lo mejor uno de los TC no era de buena calidad y uno de ellos se saturó por el exceso de corriente. ¿Sí? Entonces, claro, aumentó la corriente por el cortocircuito y en principio debería haber aumentado los dos simultáneamente, por lo tanto el relé no debiera haber visto esa falla que hubo acá, porque para él está definido para operar cuando hay fallas acá adentro. ¿Sí? Pero resulta que el relé, por ese exceso de corriente, se saturó. Supongamos que este se saturó, este no, este se saturó y no le entregó la información correspondiente al relé. Entonces este le entregó menos, este estaba viendo que aumentó la corriente, claro, y le entregó más corriente, pero este se saturó y le entregó menos corriente. Y como este le entregó menos corriente al relé, el relé interpretó que había una falla interna y el relé opera. Entonces ahí donde está lo que recién decíamos, que aparece que ahí se insensibilizaron los relés diferenciales y aparecen los relés diferenciales porcentaje. ¿Para qué? Para ese pequeño error que pudiera haber los TC. Entonces, como dijimos, en máquina rotatoria siempre se utiliza un margen de tolerancia del 10, el 25 o la sensibilidad de los relés del 10 y 25%. ¿Ya? Fundamentalmente para eso, para la saturación de los TC. Longitudinal, porque como digo, aquí está, si se fijan, está en ese sentido, sigue en la misma corriente que debiera pasar tanto a la entrada como a la salida de la bobina, porque es el generador que está entregando la energía. Bueno, aquí hay otra forma de conectar el relé diferencial. La ventaja de esto es que se utiliza un solo relé para proteger la máquina. Esta es la máquina sincrónica, ¿cierto? Están los tres enrollados, igual que anterior, conectados en estrella, aquí está aterrizado. No está aterrizado a través de una impedancia, pero está aterrizado el neutro de la estrella del generador. Y hacia acá va obviamente el consumo. Entonces utilizamos un solo relé, pero la diferencia, fíjese que esto se llama protección diferencial, porque compara la corriente por el neutro de la máquina, por el neutro, con las tres corrientes de fase. Hay que analizar bien para utilizar este esquema. En principio, los generadores debieran ser equilibrados, es decir, las tres corrientes debieran ser equilibradas de ser la misma. ¿Sí? Si estas tres corrientes son iguales, por acá por el neutro, obviamente no va a haber circulación de corriente. Y mientras estas tres corrientes sean iguales,
la suma de las tres corrientes debería anularse y ser cero. Así no debería circular corriente por acá. ¿Sí? Pero si hay una fuga de corriente por acá, en que hubo un cortocircuito, ¿cierto?, de la máquina y se fugó algo de corriente a tierra, obviamente uno de estos TC la va a detectar, por lo tanto la suma de estas tres corrientes, fíjense que están en paralelo, ¿ya? Entonces las tres corrientes no va a sumar cero, por lo tanto aquí este va a detectar la diferencia. La gran ventaja que utilizo un relé monofásico, ¿cierto?, para hacer la protección. Esto se llama esquema de protección diferencial contra fallas a tierra. Es decir, se fugó alguna corriente a tierra, va a haber diferencia por acá, ¿cierto? Por lo tanto, en principio o teóricamente debe volverse una corriente por tierra, ¿sí? Eh, Otra forma de protección diferencial. Este es cuando el TC, perdón, el TC, el generador está conectado en delta. Por ejemplo, fíjense como aquí están las tres bobinas, ¿no? Una, dos, tres bobinas. Y tengo una entrada, aquí tengo la salida. Y una salida está conectada, si se sigue en este recorrido por acá, si está conectada con la entrada de la otra bobina. La salida de esta bobina está conectada con la entrada de esta otra bobina y la salida de esta bobina está conectada con la... Ahí hay una delta, ¿no? Este está conectado en delta. Entonces, eh, no corrigió este monito. Este tiene un error, este monito aquí, muchachos. Aquí yo lo dibujé mal. Este puntito, este va allá, ahí. Y este puntito va allá, ahí. No acá. No, aquí está mal puesto. Así que no me acuerdo cómo están los apuntes, pero revíselo. Pero este punto no va ahí, va allá arriba. Son los tres son un punto común. Así que ese va para allá. Todavía no corrijo la imagen. Entonces, igual fíjese, lo que pasa es que acá comparamos corrientes. Aquí están los tres TC conectados en estrella, los tres TC conectados en estrella. Y para esta fase estoy comparando en la corriente que entra con la corriente que salen de esta bobina. ¿Ok? Otra forma de conectar cuando el generador está conectado en delta. Son formas de conectar los TC en el fondo para los relés. Pero se fijan, es trifásico, pero son tres relés monofásicos. Aquí también está conectado en delta, el mismo generador conectado en delta, pero aquí está comparando corrientes de fase del generador. Fíjense que aquí esta es la fase, ¿no? Ahí está corriente de fase con corrientes de línea. ¿Sí? Si hay una fuga acá, esto lo va a ver en la diferencia de la corriente de línea. Esto es corriente de línea, esto es corriente de fase, porque esto está conectado en delta. ¿Ya? Este sí está bien conectado. Este está conectado ahí, este está conectado ahí, y está conectado con la estrella de los TC. Entonces, pero fíjense que las conexiones son distintas. ¿Qué tipo de conexión tienen los TC acá? Son iguales a esta, ¿no? ¿Qué tipo de conexión hay acá? ¿O hay acá? ¿Alguno? Dígame. En delta la de la izquierda y en estrella la de la derecha. Correcto, ¿cierto? Fíjense que aquí está conectado este punto de salida con la entrada del otro, la salida de este con la entrada del otro, la salida de este con la entrada del otro. Entonces, el generador está conectado en delta, los TC se conectan en delta porque está tomando muestra de corriente de fase. Y acá los TC en estrella, ¿cierto? Está tomando muestra de corriente de línea. Y eso entra al relé. Yo lo defino, ¿cierto? ¿Cuál es el porcentaje de error que va a haber por acá, qué sé yo? Y debería ser en principio algo similar, ¿cierto? Porque aquí en el fondo lo que entra al relé es corriente de línea y corriente de línea. Otra forma de conectar hacer el esquema de conexión del relé diferencial.
Por otra parte, dice, en muchos casos el alternador con su transformador elevador se encuentran conectados sólidamente formando un solo conjunto, sin interruptores ni desconectadores intermedios. En estos casos se suelen utilizar dos protecciones diferenciales del tipo longitudinal, una llamada corta, que abarca solo el alternador, y otra llamada larga, que abarca desde el neutro del alternador hasta el secundario del transformador de poder. Hay muchos esquemas, parece que lo vimos cuando vimos cómo se definía por zona, ¿cierto? Un sistema eléctrico para hacer protección, ¿no? Hablamos de la zona principal, ¿cierto? Y en el lado del generador uno podía tomar una zona, solamente el generador, o si el generador estaba muy cerca del transformador, uno a veces tomaba como zona generador transformador, todo eso como una sola zona. ¿Ya? Ese es el caso que estamos planteando acá. ¿Ya? Esto se conoce como protección diferencial transversal. Ojo que llevamos dos tipos de conexión de momento para protección de generador, una que llamamos longitudinal y las otras que llamamos diferencial. Esta la vamos a llamar diferencial transversal. Dice, por razones de conveniencia de diseño, los estatores de los alternadores se construyen, en algunos casos, con dos enrollados trifásicos, idénticos, conectados en paralelo, y se le denomina de fase partida, y es usual en grandes alternadores, donde la protección diferencial se consigue mediante la disposición de los transformadores de corriente en los extremos de los dos enrollados, tal como muestra esta figurita. Muchas veces en generadores muy grandes, centrales, que son generadores bastante grandes, el enrollado de un estator no es un solo bobinado, sino que son dos bobinados que están puestos en paralelo. Aquí esquemáticamente están puestos estos. Fíjese que aquí tengo medio estator. Cuando hablamos de medio estatores es porque estoy hablando de la bobina de una fase. Entonces, este sería una bobina de una fase y esta sería la otra bobina de la otra fase. ¿Ya? Eso por asuntos de corriente. ¿Ya? Porque si no son muy grandes, las corrientes son altas, por lo tanto el conductor tendría que ser muy grueso y daría a veces un volumen muy extraño. Entonces se dividen en dos el estator, este es una fase, este con este es otra fase, este con este es otra fase. Aquí se nota más que están unidos, ¿no? Aquí estoy unido con este y este. Entonces, como que la mitad del estator está bobinado, más otra bobina de la otra mitad de la misma fase, y ambas puestas en paralelo. Si ese fuese el caso del generador que voy a proteger, fíjense que lo que estoy comparando acá, aquí tengo un TC que está con esta media bobina y va a una bobina de retención. La salida del TC conectada en estrella. Y la otra mitad de esa fase, también conectada en estrella, ¿cierto? Y la salida del TC va conectada a la otra bobina de retención. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta conexión? Estoy protegiendo ante fallas que pudieran haber entre, por decirlo así, entre medias fases. Mientras el relé mientras el generador esté entregando toda la energía y bien cada una de las fases, su energía que correspondiente significa, a ver, voy a poner números como para decir, si por la fase tienen que ir 10 amperes, significa que por aquí deberían pasar 5 y por aquí deberían pasar 5. Entonces acá me entrega los 10 amperes. Mientras todo eso esté bien, fantástico. Pero puede ocurrir que una de estas medias bobinas tenga una fuga. Entonces, y esta está entregando 5 y esta debiera entregar 5 para entregar los 10 acá. Pero sucede que esta entrega los 5 y esta tuvo una fuga interna. Por algo el aislante se perdió, ¿cierto? Y hay una pequeña fuguita de corriente en esta que está yéndose a masa. Entonces, aquí deberían pasar 5, pero como hay una fuga, están pasando 4,9, por decir algo, 4,8. Y en esta están pasando 5. Y como este relé está protegiendo esta fase, el relé va a operar y va a dar señal de que hay una fase que está con problemas. ¿Sí? Entonces está protegiendo a la fase del generador. ¿Sí?
Esto se llama protección diferencial transversal a un alternador de fase partida. Fase partida se llama porque la misma fase está dividida en dos. ¿Ok? Cuando se trata de máquinas de gran tamaño de diésel se puede dar el caso de una protección diferencial combinada, como se muestra en la siguiente figura, donde se puede apreciar que la protección diferencial principal está conectada a los TC de 1500 a 5, de modo que por las bobinas de retención de los relés 87F, ¿cierto?, circulan normalmente las corrientes secundarias de las fases correspondientes. Al ocurrir una falla monofásica, por ejemplo, en el punto A de la fase número 1 a tierra, circulará una corriente por la parte de la fase 1 afectada, proporcional al voltaje generado por la sección del enrollado no afectado y que se cierra por la conexión a tierra del generador. Así, solo el TC de la fase 1 del lado neutro del neutro detecta la falla a tierra, circulando una corriente por la bobina de operación del 87F1, que lo hará operar. Si el alternador está en paralelo con otro, la falla se alimentará también desde el exterior, circulando una corriente en sentido inverso por la sección del enrollado comprendida entre el punto A y el lado de la fase, la cual será detectada por el TC respectivo, aumentando así la corriente diferencial. En el caso de la protección diferencial transversal, si ocurre un cortocircuito entre bobinas de una misma fase, circulará una corriente que se cerrará solamente por las partes cortocircuitadas de la misma fase. En estas circunstancias, se invierte la corriente de uno de los TC de la fase afectada pasando por el enrollado de operación del relé respectivo y el doble de la corriente en los términos secundarios. Entonces, fíjese, acá tenemos esto que está acá, sería el generador de fase partida. Cada fase conectada en estrella, ¿cierto? Aterrizada a través de un neutro, que hay un 52, recuerden que es el interruptor, que en caso de falla a tierra, ¿cierto? O falla por el neutro, ¿cierto? Se detecta y abre el neutro para que no se meta ninguna corriente. Entonces, aquí tenemos puesto solamente la de una fase. Aquí estamos con la fase 1 no me ha puesto. Entonces, aquí tenemos una mezcla de dos protecciones diferenciales. Una que sería protección longitudinal, porque fíjese que está la entrada de la fase y aquí está la salida de la fase. ¿Ya? Aquí está la fase partida y está dividida en dos, pero aquí se unen a la salida. ¿Ya? 1500 a 5, 1500 a 5, porque teóricamente aquí debiera pasar una corriente que debiera ser la misma que pasa por este lado. ¿Ya? Si hay una fuga de corriente por acá, ¿cierto? O una fuga de corriente acá, ¿cierto? Significa que va a pasar una corriente por aquí, pero por acá no va a pasar esa misma cantidad de corriente, por lo tanto este la va a detectar y va a operar esta protección diferencial. Pero si hay una fuga de corriente entre ambas bobinas, no precisamente a tierra, ¿no? Entre ambas bobinas, de aquí pasa una corriente para acá, ¿cierto? Y que sumada acá me da la misma corriente acá, pero entre ellas, ¿cierto? Hay una diferencia de corriente, la va a detectar este otro relé. Porque fíjense que este está comparando corrientes de esta bobina y aquí tengo el TC de esta otra bobina. Entonces lo que está haciendo es comparar corriente en ambas bobinas. Entonces si hay una pérdida o una fuga entre ellas, ¿cierto? La va a detectar una de ellas y que me va a operar este relé y va a decir, hay problemas internamente en la fase A, por ejemplo, la fase 1 en este caso, ¿sí? Que no es total porque pueden haber fugas de corriente acá, pero que sumada aquí en este punto, es decir, aquí disminuye y aquí aumenta, por lo tanto, aquí esta disminuyó, pero esta aumentó, sumada las dos, sigue estando la misma corriente acá, ¿ya? Pero entre ellas, porque teóricamente cada una de las bobinas tiene que entregar la misma cantidad de corriente, ¿ok? Obviamente que si hay una falla a tierra, masa, esto no va a ser diferencial, va a operar, o opera este o opera este otro porque va a detectar una diferencia de corriente en ambos extremos. ¿Sí? Entonces esta es una mezcla entre una protección longitudinal, que sería esta de acá, con una protección diferencial, que sería esta que está acá dentro de la fase. ¿Ya? Esta está protegiendo la fase. Eso se repite para la fase 2 o la fase B y se repite para la fase 3 o la fase C. ¿Ya? Aquí está dibujada solamente la de la fase 1. ¿Ya? Aquí, por eso aquí 87F, fase 2, idem, la fase 1,
fase 3, idem fase 1. ¿Ya? Esto mismo se repite acá. ¿Ok? Entonces tenemos una protección diferencial longitudinal y transversal porque estoy metido dentro de una de las fases. Otra forma de proteger, y esto se hace normalmente en los grandes generadores. Ya en generador pequeño, obviamente, yo diría que no está ni siquiera la protección diferencial. Pero los grandes generadores, recuerden que el generador es el elemento más importante dentro de un set, ¿no? Porque es el que entrega la energía. Si ese falla, si ese muere, eh, muere la entrega de la energía. Por eso se protegen tanto los generadores. Otra forma de conectar. ¿Estamos? Cuando el generador dice no es de fase partida, la detección de fallas en tres piras o las fases abiertas se detectan mediante la medida de la tensión secundaria de secuencia cero generada, generadores conectados en estrella Tierra, o la medida de las corrientes de secuencia negativas causadas por el desequilibrio interno del generador. En general, las órdenes que debe habilitar una protección diferencial de un alternador dependen de los elementos asociados a este, lo que es básicamente función de su potencia, y en máquinas de cierta importancia se emiten órdenes tales como desconexión de la máquina del sistema, es decir, si es muy fuerte, ¿cierto? Se saca la máquina completa, que esto es la apertura del interruptor de poder, deja de entregar energía al sistema. Desconexión del sistema de excitación. ¿Para qué desconexión del sistema de excitación? Para que deje de generar. Es decir, recuerden que la excitación es lo que me, me hace variar el voltaje, ¿no? Y la que me entrega potencia reactiva cuando ya está conectado al sistema. Entonces, si saco la excitación, deja de entregar energía y deja de aparecer voltaje. Detención de la máquina motriz, lo mismo. Recuerden que la máquina motriz lo que hace es regularme de alguna manera la frecuencia cuando está en vacío y regularme la potencia activa cuando yo estoy conectado. Entonces, saco la máquina motriz, deja de girar, de girar el rotor, por lo tanto deja de entregar potencia también activa. Desconexión de la puesta a tierra, la apertura del interruptor de tierra, el 52N, que recién le mostraba. Si estoy viendo que va a haber una fuga, hay una fuga de corriente y alguna corriente podía devolverse por el neutral generador, lo abro para que no circule esa corriente que me puede provocar daño en el generador. Aplicación del sistema de extinción de incendios. Esto es ya cuando ya hubo un cortocircuito y se comenzó a quemar el generador, ¿cierto? O se empezó a incendiar, empezó a salir humo, fuego, ¿cierto? Todos los sistemas eléctricos o todos los dispositivos, transformadores, generadores, tienen un sistema de incendio, contra incendio, ¿cierto? Que son los sistemas de lluvia de agua por si hay algún incendio y se activa el sistema de extinción de incendios. Eso también podría dar la orden. Es poco común, sí, es poco común, pero ante una emergencia, obviamente eso se hace. Ok, hasta ahí la protección de los generadores, ¿cierto? La forma en cómo se conectan los generadores, no. Cómo se conectan los esquemas de protección diferencial para el generador. Tenemos la longitudinal, tenemos la diferencial, la transversal, ¿cierto? Y la mezcla entre ambos depende del tipo de generador, cuál esquema utilizo o cuál me conviene. ¿Ok? Pero son las alternativas que están. Eh, Aquí vamos a entrar a cómo conectamos la protección diferencial para los transformadores de poder. ¿Y por qué esto? Porque como decía, los transformadores de poder son un poquitito más complicados en el sentido de que ustedes saben que los transformadores ya se conectan a estrella delta, delta estrella, eso ya lo hemos dicho, ¿cierto? Pero además tienen un cierto ángulo de fase, ¿cierto? Entre la tensión primaria y la tensión secundaria. Entonces, eso, además de que ya tengo dos formas de conectar primario y secundario, tengo además un desfase. Entonces, eso es lo que lo hace un poquitito más complicado. Entonces, protección diferencial de transformadores de poder.
¿Alguna consulta, muchachos, respecto a la protección de generadores o de máquinas rotatorias? Porque hablo de máquinas rotatorias porque también es aplicable a motores, pero no es muy común aplicarlo a motores, a no ser que el motor realmente sea una máquina muy importante en el sistema eléctrico, se podría poner, pero normalmente no se protegen motores, sino que se protegen más los generadores. Pero lo que no quiere decir que no se puede hacer. Por eso hablamos de protección diferencial de máquinas rotatorias. Pueden ser motores o generadores, pero en el motor no es común la aplicación de esto. ¿Alguna consulta, muchachos, al respecto? ¿No? Por mi parte, no, profe. Yo tengo duda. ¿No hay duda? ¿Alguien dijo? Ya. El Brian dijo que... El Byron, perdón. No hay problema. Ya. O los demás se quedaron dormidos o está clarito. Ok, entonces entremos a lo que es la protección de transformadores de poder. La protección diferencial, decía, de transformadores trifásicos es bastante más complicada que la protección de alternadores por los motivos siguientes. Primero, las corrientes primarias y secundarias no tienen el mismo valor, debido a que normalmente la relación de voltaje entre dos enrollados no es la unidad. Las corrientes del primario y secundario del transformador pueden no estar en fase, dependiendo de la conexión del transformador, lo que recién les mencionaba. Las razones de los TC no siempre arrojan valores secundarios iguales a comparar. ¿Esto por qué? Porque recuerden que no se fabrican TC de la razón que yo quiera, sino que están estandarizados, no sé, de 800 pasan a 850, 900, de ahí a 1000, a 1100, entonces no siempre me da, al buscar la razón de transformación más cercana al valor de corriente nominal que yo tengo, me va a costar mucho hacer coincidir los secundarios, las corrientes secundarias. Entonces, ahí es donde tenemos otra problemática, ¿ya? La protección no debe ser afectada por las condiciones de operación del transformador, como cambios de tap o funcionamiento en vacío. Recuerden que además están los transformadores con cambio de tap, que significa que yo puedo ir cambiando la razón de transformación del transformador de poder. Y yo tengo definido un TC para una razón de transformación y resulta que cambié el tap, por lo tanto le cambié la razón de transformación y no sé si me va a servir el TC que yo tengo, ¿sí? Entonces, es otra de las problemáticas que se presentan. La corriente de excitación en el momento de la conexión del transformador, que se conoce como corriente de Inras, puede tomar valores muy elevados dependiendo del valor instantáneo de la onda de voltaje en el momento de la conexión. Su forma es exponencial, decreciendo en el tiempo y disminuyendo su desplazamiento para tomar finalmente el valor de régimen permanente. ¿Sabes lo que es la corriente de Inrush? Bueno, ahí lo estoy mencionando, pero se recuerdan, tiene que haberlo mencionado en conversión. ¿Se acuerdan qué es lo que es la corriente de Inrush o no? De mi parte, no, profesor. ¿Los demás? Tampoco me acuerdo, profe. Ya, la corriente de Inrush es una corriente que aparece en un instante dado. Esa puede aparecer o puede no aparecer. Aparece en el instante que se cierran los interruptores, es decir, que se conecta el transformador de poder a un sistema. Y eso porque coincide justo la cresta de la onda de voltaje con la entrada, entonces se produce como en ese preciso instante se produce como una resonancia. Se produce como una resonancia y aparece un pic de corriente que es terriblemente elevado, hasta en algunos casos puede llegar a quemar ese transformador de poder. ¿Y qué es lo que sea? En cualquier transformador de poder, que al momento de cerrar el interruptor, pum, pilla la cresta más alta de voltaje, pum, y se produce un pic generalmente muy alto de corriente. Y eso produce, como digo, incluso en algunos quemar el transformador o por lo menos dejarlo así medio deteriorado. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente?
No se conectan directamente los transformadores de poder al sistema, sino que se hacen a través de una preinserción de una resistencia. Es decir, en el interruptor se pone antes una resistencia, ¿cierto? Obviamente que después se va a sacar. Entonces se conecta el transformador con una resistencia puesta en el medio. ¿Para qué? Para que esa resistencia absorba esa corriente o por lo menos baje el pic del voltaje. Y una vez que está conectado en el sistema, se saca esa resistencia porque solamente se utiliza para conectar el transformador. Entonces, se evita ese pic que puede quemar los transformadores. Es un pic que parece un pulso muy grande así y después desaparece. ¿Sí? Que es aleatorio. No significa que todas las veces que yo cierro el interruptor está esa corriente INRA, sino que es aleatorio, como digo, y como dice ahí, ¿no? Justo que pilló, que venía la cresta más alta, pues es una onda sinusoidea, pilla la cresta más alta de voltaje y si yo cerré justo en ese instante, tengo la máxima, el máximo pic de corriente, ¿ya? Eso se define, eso se calcula, se estima y se hace todo el proceso para poner una resistencia de preinserción antes de conectar, ¿ya? Es muy, es muy complicada esta corriente, como digo, incluso muchas veces puede quemar el transformador. Entonces hay que tomar todas las medidas. Entonces eh, puede ser que en el instante cierto de conexión apareció la corriente de INRAS y el relé va a operar. Pero no es porque haya una fuga de corriente, sino que porque me apareció esa corriente de INRAS en el transformador y el relé diferencial opera. Otra situación, en transmisión dice se usan bastante los transformadores de 3 enrollados o con terciarios, ¿se acuerda lo último que vimos? Lo que complica más la situación. Porque recuerde que a lo que hemos visto hasta el momento dice corrientes que entran con corrientes que salen. Entonces eso es comparando dos bobinas o un dispositivo. Y cuando tengo un transformador de 3 enrollados, ya no tengo, son corrientes que entran, dos corrientes que salen. Entonces es un poquito más complejo el asunto ahí también. Pues muchas veces se utiliza el terciario y normalmente conectado en delta, porque la delta lo que hace es absorber los terceros armónicos que se producen en el sistema, entonces circulan las corrientes de tercer armónico de secuencia cero y lo absorbe, ¿cierto? Y no dañan el sistema. Pero tengo una protección diferencial puesta ahí en el medio, entonces también se me complica con eso. Algunas conexiones especiales de los transformadores de poder, como la conexión zigzag, se tratan en forma diferente a la que correspondería según su índice horario para conseguir que la protección no opere para fallas externas. La conexión zigzag en el fondo es una conexión estrella también, pero que se produce esa estrella por la combinación en los transformadores de 3 enrollados, una combinación de dos bobinas que hacen que se produzca otro desfase en corrientes de línea, ¿ya? Pero es una conexión obviamente solamente en transformadores con 3 enrollados, ¿ya? Transformadores trifásicos de 3 enrollados. Ahí puedo hacer la conexión zigzag, de lo contrario no la puedo hacer. Repasen en todo caso eso, muchachos. En conversión tienen que haberse lo pasado a la conexión zigzag, ¿cierto? De los transformadores. Así que échenle una repasadita a eso. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, nos quedan 15 minutos. Lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Es cómo resolvemos todos esos problemas que vemos para conectar o para proteger a un transformador de poder. Los relés diferenciales se construyen con TAP en las unidades de retención, de modo que aunque las corrientes que se comparan no son iguales, el relé, que compara torque, ¿cierto? En realidad, opere con el mismo porcentaje o pendiente. En el caso del relé diferencial tipo disco de inducción, por ejemplo el de la General Electric, que dispone de estos dos tipos de relés, el IJD 536 y el IJD 53D, cuyo diagrama incluye los TAP, es lo siguiente, fíjense. Aquí está este es mi relé diferencial.
Aquí yo tengo, ¿se acuerdan en el esquemita? La bobina de retención, una bobina de retención, aquí está la otra bobina de retención y aquí está mi bobina de operación. Aquí está esto es el relé. Pero ¿qué es lo que... Y todos los esquemas se dieron cuenta, mostrábamos una bobina, o sea, una bobina de retención por un lado, una bobina de retención por el otro y una bobina de operación por otro, ¿cierto? Entonces, existen estos, los relés para diferenciales para transformadores tienen tap, que significa que yo le puedo cambiar la relación de vueltas acá, en una bobina de retención, y puedo cambiar la razón de vuelta en la otra bobina de retención. ¿Para qué? Para compensar de alguna manera la diferencia entre corrientes que hay entre primario y secundario del transformador de poder, ¿sí? Si yo tengo un transformador de poder que es un transformador elevador de tensión, por ejemplo, es reductor de corriente. Entonces la corriente primaria es mucho más alta que la corriente secundaria, ¿sí? Entonces yo necesito comparar las corrientes que entran al relé, es decir, que entran por acá por la bobina de retención y por el otro lado esta otra bobina de tensión. Entonces, esto me da la alternativa de alguna manera de ajustar un poquito más. No sé, no lo voy a ajustar al 100%, pero estos TAP, ¿qué significa TAP? Los valores de corriente, es decir, por aquí esta bobina puede pasar 3,2, 3,5, 3,8, 4,2, 4,6, 5. Tengo 6 alternativas de corriente que podría pasar al relé por el lado primario, por decirlo así. Y tengo 3 alternativas de corriente que yo podía ajustar por el lado secundario. Fíjense que 5 y 5 no tienen resistencia acá. Y esto es porque los TC, recuerden que por lo menos acá en Chile usamos secundarios 5 amperes, ¿no? Entramos el ajuste de los 5. Si es que eso yo lo tuviera justo entre los 5, claro, perfecto. Pero a lo mejor no me daba 5 y me dice, yo por un lado, mira, por este lado de allá voy a tener, si es un reductor de voltaje, tengo elevador de corriente, por lo tanto por este voy a andar cerca del 8,5 por acá y a andar por el 4,4 por acá. Entonces me conviene ajustar 8,5. Por aquí tengo un 8,7. Entonces en el secundario lo pongo en 8,7. Y en el primario 4,4. Aquí el cual me conviene. Aquí yo decido si pongo 4,2, 4,6. Prefiero 4,6, ¿cierto? Porque aquí también era menor la corriente que el que yo tengo. Entonces uso 4,6. Y ahí estoy, de alguna manera se dan cuenta, equilibrando un poquitito las corrientes que van a pasar por, diferencial que va a pasar por la bobina de operación. Esta es la bobina de operación. Esta que está acá es la bobina de operación. Que va teniendo obviamente distintos tomas porque depende de donde esté conectado la toma de los relés, de la bobina de retención. ¿Sí? Entonces también el relé además me da jugar un poquito más con las corrientes para ajustarlas, porque recuerden que lo ideal es que las corrientes sean iguales. Es decir, si yo tengo 5 por acá, ojalá también 5 por acá. Pero eso no siempre es posible, como decía. Pero por lo menos el relé me da la alternativa de jugar un poquito y acercarme un poquito más a eso. Si no son exactamente iguales, tengo que ver cuál va a ser la diferencia que me va a quedar en las corrientes para ver el porcentaje, la sensibilidad del relé. Del relé, que como dijimos puede ser 10, 25, puede ser 40, puede ser 50. Entonces ahí yo elijo cuál es la diferencia de corriente que me va a quedar para que quede dentro de ese rango de sensibilidad. ¿Ya? Entonces, aunque esté la diferencia, como está dentro del rango de la sensibilidad, el relé no va a operar. ¿Ok? Pero esta es la alternativa, esto es lo que viene. Ahora, ¿cómo ajusto, cómo calculo esto? Es lo que vamos a ver luego. Entonces, el porcentaje o pendiente en este caso se determina mediante esta expresión. Fíjense, aquí está el slope, o sea, la sensibilidad. Entonces yo hago una diferencia entre la corriente primaria y corriente secundaria. Llamémoslo así, primaria y secundaria, la que entra y la que sale del relé, ¿ok? Primaria, la relación de la corriente primaria o corriente que entra y corriente que sale por los TAP. TAP de salida respecto al TAP de entrada menos 1%. Esta ecuación es la que uno utiliza para calcular la sensibilidad. O conociendo la sensibilidad, ¿cierto?, del relé, uno de aquí puede calcular, y conociendo las corrientes que entran por acá, puede
puede trabajar un poquito con los taps que yo voy a elegir en el relé. Entonces, o juego aquí con los taps y veo si me queda dentro la sensibilidad. Supónganse que de 10%. Entonces yo ajusto de tal forma que me quede menos de 10% esto. Para que cuando, recuerden que pasado el 10% el relé va a operar. ¿Sí? Entonces yo ajusto los taps acá de tal forma de que esto me quede menos del 10%. Por ejemplo, si el relé fuera del 10% de sensibilidad. Si es del 40, menos del 40. Y esta ecuación es válida siempre que la corriente primaria sea mayor que la secundaria. Si ocurre lo contrario, que la corriente secundaria es mayor que la primaria, bueno, se invierten los papeles acá. Se pone I2 sobre I1, T1 sobre T2. ¿Ok? Así que así es como yo elijo de alguna manera los taps. Veo, mira, corriente primaria, hay tanto, corriente secundaria hay tanto. Hago la relación. Y pongo acá, y se fijaron que acá siempre tengo menos alternativas en el secundario, ¿no? Entonces yo elijo primero el secundario, la corriente primaria, secundaria anda dentro de este rango, ya elijo este, pum. Y de acuerdo a este, calculo cuál es el que tengo que poner acá en el primario. Y siempre pongo el que es ligeramente superior, porque a lo mejor tampoco con los cálculos me darán exactamente 4,6, 4,2, 3,8, 3,5. Va a andar cercano, y uso el que está ligeramente superior. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Se entiende, no? ¿Se me durmieron? Profe, de casualidad puede hacer un ejemplo. Un ejemplo así para entender. Ya vamos a ver más adelante un ejemplito para aplicar eso. ¿Ya? Ya, no me acuerdo si estoy en la memoria si lo tengo más adelante. Ya, si no lo tengo más adelante, lo vemos en la próxima clase. Me hacen acordar para ver el ejemplo de cómo elegir la sensibilidad. Sí, pero me parece que está. Ok, esa es una cosa. ¿Cómo elijo la sensibilidad del pero esto me va a complicar. Ya, pero leamos esto por lo menos. Dice, los relés diferenciales se conectan a circuitos secundarios provenientes de juegos de TC, cuya conexión debe efectuarse en forma inversa a aquella de los enrollados primario y secundario del transformador de poder. De esta manera, se anula el desplazamiento angular de las corrientes por fases. Por ejemplo, si un transformador tiene una conexión DY1, los TC del lado primario se conectarán en estrella y los del lado secundario en delta, de tal forma que las corrientes secundarias por línea de los TC adelanten 30 grados las correspondientes dentro de la delta. De todas formas, es conveniente asegurarse, dice, de la correcta conexión de los TC dibujando los diagramas fasoriales respectivos, y en el caso de las protecciones electrónicas, los TC de ambos lados se pueden conectar en estrella, ya que el desfase puede ser compensado en forma interna por la protección. ¿Qué estamos diciendo? Ya le he mencionado hartas veces, ¿no?, que los transformadores de poder los puedo conectar en estrella, en delta, estrella, ¿cierto? Y además con un cierto desfase. Entonces, lo primero que se hace es, si yo tengo el transformador que el primario está conectado en delta, los TC que van al relé se conectan todo lo contrario en estrella. Si tengo el secundario del transformador de poder conectado en estrella, los TC que van al relé se conectan en delta, es decir, todo lo contrario de lo que está conectado el transformador de poder. Si yo tengo el transformador de poder conectado en delta, poco común, pero para ejemplo, si tengo conectado en delta, ¿qué es lo que hago con los TC? Conectado estrella. Si el transformador de poder lo tengo conectado estrella, ¿qué es lo que hago con los TC? Delta. ¿Ya? Es un poco común esa, pero se da. ¿Ya? Entonces, en primera instancia lo que hago yo es conectar los TC en forma inversa, como están conectados, porque tengo dos alternativas, estrella o delta, ¿no? Entonces,
lo primero que tengo que hacer es conectar en forma inversa los TC que van al relé respecto de cómo está conectado el transformador de poder. ¿Se entiende eso, muchachos? Es la primera premisa. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ya. Ya parece que tengo el puro Byron en clase. Gracias, Byron, por escucharlo. Ahora, cómo se conecte cómo se arme la delta es un cuento que vamos a ver, yo diría, ya en la próxima clase porque es más larguito verlo. En el caso de los relés de hoy en día, los relés digitales, ya uno no se preocupa. ¿Por qué uno hace esa conexión? Porque recuerden que si yo estoy conectado en estrella delta, hay un desfase de 30 grados entre las corrientes de línea y la corriente de fase de uno de los lados. Entonces, los TC yo lo hago contrario para compensar eso. ¿Ya? Es lo primero. Pero no solo hay ese fase de 30 grados, sino que los transformadores además tienen una conexión. Por ejemplo, ahí yo le tengo mencionado que un DJ1 significa que hay 30 grados de fase además. Puede ser un DJ5. Entonces, hay otro desfase más entre la corriente, voltaje instantáneo del primario y del secundario. Por lo tanto, yo también tengo que compensar eso. Entonces, hay distintas formas de conectar, de armar las deltas, que es quizás lo más complejo de todo este cuento de conectar. Y eso se da en los relés electromecánicos. En los electromecánicos porque yo simplemente tenía que entrar las puntitas al relé. No tenía otra forma de conectar. Entonces, es decir, físicamente igualaba esos desfases. En los relés digitales, como ya lo he mencionado harto, ¿cierto? En el fondo lo que hay dentro de un relé digital son ecuaciones. Entonces, lo que se hace hoy en día, aunque sea un transformador estrella-delta, los TC se conectan en estrella-estrella, es decir, primario estrella, secundario estrella, y entran al relé. Pero yo le defino cuál es el desfase. Entonces, matemáticamente, lo que va a hacer el relé adentro es provocarme la compensación de ambos. ¿Ya? Entonces ya no me preocupo de que cómo conecto en estrella, en delta, en estrella, ¿cierto? Sino que estrella, pum, la estrella dentro del relé y tengo que definirle al relé cuál es el ángulo de fase que tiene el transformador de poder para que él internamente haga la compensación de desfase. ¿Ya? Gran ventaja, claro, gran ventaja, porque no me voy a preocupar de cómo queden conectados los TC. Ok. Desafortunadamente nos llegó la hora y no es que nos llegó la hora, sí, se llegó la hora, ¿cierto? Y vamos a tener que continuar el jueves. ¿Por qué? Porque esta parte de cómo se conectan me interesa que la vean, es un proceso lento que son varias secuencias. Y ahí porque después de esto me parece que estaba el ejemplo que me estaban pidiendo. ¿Ya? Ok, vamos a quedar hasta acá por ahora. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿No, profe? No. No, profesor. Lo que le decía, por ejemplo, para la sensibilidad, ¿no? Ya. Vamos a comenzar la próxima clase con un ejemplo de cómo definir la sensibilidad. ¿Ok? Vale, profe. Ya, déjenme ver ahí que parece que los tengo todos en pantalla. A ver, 4, 12. Tengo a Paul Cortés, a Javier Santiago, Steven Fuentes, Marcelo González, puesto, Juan Figueroa, Byron Briones, Sadrak Shoke, puesto, Ronald Quispe, Johan Jara, y Castillo, Gabriel Castillo. Ok. 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ahí están. Ya, muchachos, entonces el jueves comenzamos con un ejemplito cómo definir